Estimados hermanos, muy buenas noches. Hoy deseo compartir con ustedes un mensaje titulado La palabra de Dios es ancla en medio de tormentas. Hubo un momento en la vida del profeta Daniel en que tuvo que afrontar una situación crítica. Estaba Daniel siendo llevado al foso de los leones a causa de permanecer en sus principios. En ese entonces, mientras caminaba al foso, algunas palabras del rey Darío resonaron en su mente de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6, verso 16, dice: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Finalmente, Daniel fue puesto en el foso de los leones y los encargados pusieron una piedra pesada sobre la entrada. En medio de este contexto, a pesar de tener la posibilidad de perder su vida, Daniel no vaciló en su fe. A la mañana siguiente, el rey Darío encontró a Daniel ileso y proclamó Daniel: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Preguntamos, ¿cómo fue que sobrevivió Daniel? ¿Fue porque no tenían hambre los leones? Los historiadores comentan que a los animales usados para este tipo de prácticas no se les daba de comer varios días. Esto con la finalidad de asegurarse que devorarían a los sentenciados al foso de los leones. Pero la suerte de Daniel nunca estuvo en manos de los hombres. Su vida de Daniel permanecía en Dios y allí radicó su victoria. Daniel sobrevivió a una muerte inminente por poner su confianza en Dios y su fe en las promesas divinas. Es mucho mejor siempre elegir permanecer firme al Señor como Daniel lo hizo, aun cuando la infidelidad parezca más fácil. Cada uno de nosotros puede recordar ocasiones en las que deseamos haber tenido una palabra certera de parte de Dios, algo a que aferrarnos para que cuando surgieran dudas o temor. Dios sabe cuándo necesitamos ánimo, guía y esperanza. Es por eso que nos ha dado promesas concretas en su palabra, para que podamos entender su naturaleza y confiemos en Él. En los momentos emocionalmente devastadores, las promesas de Dios son esenciales para nuestro bienestar espiritual. La palabra de Dios es por consiguiente una brújula, una guía y un libro de instrucciones para la vida. Así como usamos manuales de instrucciones en el trabajo o en la cocina, también debemos usar la palabra de Dios
como nuestra fuente de sabiduría y verdad. A nadie se le ocurriría hacer un pastel sin una receta. Y ningún mecánico montaría un motor sin un manual. Según algunos cálculos, Dios ha mencionado más de 40.000 promesas en la Biblia. Son un montón de promesas. Sin embargo, no se trata simplemente de nombrar o proclamar una promesa. Las promesas deben estar acompañadas de oraciones y de un ardiente deseo de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aunque Dios quiere que experimentemos lo mejor de Él, también desea que conozcamos y disfrutamos su presencia de un modo personal, que exprese su suficiencia de la mejor manera posible. Declarar una promesa sin la guía del Espíritu Santo nos conducirá a desengaños, desilusiones y frustraciones. A veces Dios trae un pasaje específico a nuestra mente que da esperanza y certeza a nuestros corazones, mientras que en otros momentos nos motiva a orar y buscar su sabiduría en un asunto específico. Si acudimos a Dios con fe, Él nos guiará de acuerdo con su voluntad. Esto, por supuesto, no sucederá de la noche a la mañana. Muchas veces Dios quiere que meditemos sobre cierto pasaje bíblico durante cierto tiempo antes de darnos su dirección. Cuando el rey David buscó el corazón de Dios en cuanto a su deseo de construir el templo, la Biblia dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová. David no ordenó a sus hombres que comiencen la construcción solo en base a su deseo, sino que primero buscó la dirección de Dios. E hizo bien, porque el Señor quería que fuera Salomón, el hijo de David, quien hiciera el trabajo de construir el templo. Pero Dios honró la actitud de David y le dio una promesa maravillosa. Leamos en Samuel capítulo 7, versículo 16. Dice, y Dios dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Dios siempre honra nuestro deseo de buscar su dirección y sabiduría. Si venimos a Dios esperando su respuesta, Él nunca nos decepcionará. Sin embargo, quisiera resaltar que nuestra búsqueda debe ser sincera y no con intereses oscuros encubiertos. En el tiempo de Daniel, Dios hablaba por medio de visiones, sueños y a veces audiblemente. Hoy habla principalmente por medio de su palabra, porque no quiere que nos involucremos con nada que contradiga las Escrituras. Cualquier versículo puede ser sacado de contexto y tergiversado, pero si somos fieles a la palabra de Dios y la interpretamos en su contexto,
sabremos aplicar los preceptos y las promesas del Señor a nuestras vidas y encontrar fortaleza para aferrarnos al Señor en las situaciones más difíciles. En vez de ser lanzados emocionalmente de un lado a otro, aprenderemos a permanecer firmes en nuestra devoción y confianza en Cristo. Amén. Las emociones, sin duda alguna, son algo importante en nuestra vida. Sin embargo, nuestras decisiones no pueden ser emocionales. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, podemos terminar siguiendo caminos que nos alejen de Dios. Incluso debemos tener cuidado con confundir nuestras emociones con la dirección del Espíritu de Dios. En el caso de Daniel, mientras él caminaba al foso de los leones, ¿qué clase de emociones podría tener? Si hablamos de las emociones naturales que promueven la supervivencia, entonces Daniel con toda seguridad debe haber tenido estrés y ansiedad. Y cualquier persona que experimenta estrés y ansiedad busca la forma de quitar de su vida esa clase de sensación. En el caso de Daniel, él podría haberse puesto de rodillas e implorar piedad por parte del rey Darío. Quizás así hubiera alcanzado misericordia. No obstante, Daniel fue más allá de sus emociones naturales. Y esto lo pudo hacer porque tenía puesto su corazón y mirada en las promesas de Dios. Daniel no tuvo temor a la muerte, porque sabía que en Dios la muerte solo es un proceso de transición a una nueva vida. Aunque para el común de los hombres la muerte representa el fin de la existencia, para Daniel, quien tenía su fe en Dios, la muerte era solo la transición para pasar a la presencia de Dios. Como está escrito, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, Daniel sabía que Dios lo podía salvar no solo de los leones, sino de la muerte eterna. En tal sentido, él pudo reposar en Dios porque ya sea que muriera o que viviera, estaría siempre con Dios. Amén. Qué maravilloso es vivir con esa clase de certeza. Por lo tanto, quien sabe esperar en Dios y tiene sus promesas, entonces podrá regular sus emociones y las podrá usar eficazmente. Nosotros como cristianos debemos considerar las promesas de Dios como nuestras anclas espirituales. Esas anclas nos permitirán estar firmes, incluso en medio de la tormenta. Una vez que aprendamos a seguirle, sigamos su dirección donde quiera que Él nos dirija, porque el Señor nunca deja de cumplir sus promesas. Haremos bien en esperar en Él, incluso en medio de la tribulación, porque incluso en medio de la adversidad, Él está con nosotros. La meditación en la palabra de Dios es importante. A veces dedicamos bastante tiempo a leer la Biblia
o escuchar mensajes bíblicos. Sin embargo, ¿cuánto tiempo nos tomamos para meditar en ellos? La meditación o la reflexión son herramientas dadas por Dios para nuestro bienestar. La Virgen María, aún siendo joven, experimentó de forma maravillosa las obras de Dios. Y en medio de esas experiencias, mientras estaba en el establo, escuchando el mensaje de los pastores, aun cuando las emociones albergaban plenamente su corazón, ella tenía el hábito de reflexionar. Leamos en Lucas, capítulo 2, 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Así también, pasado algunos años, cuando Jesús aún era niño, se quedó en el templo enseñando a los maestros y ancianos. Entonces, sus padres se preocuparon y fueron a buscarlo. Leamos en Lucas capítulo 2, verso del 48 al 51. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La meditación nos ayuda a procesar el mensaje de Dios y nos permite descubrir las profundidades de la verdad. Por lo tanto, no solo tengamos un tiempo para leer la Biblia, sino que tomemos un tiempo para meditar en ella. La reflexión es una herramienta poderosa que nos ayuda a interiorizar la palabra de Dios, la cual cobra vida en nuestro interior. Por supuesto, esto siempre debe estar acompañado de nuestra oración a Dios. Ahora bien, ¿estamos dispuestos a esperar pacientemente en que Dios cumpla todo lo que ha prometido y a que nos rescate como lo hizo con Daniel? Dios nunca tarda sus promesas. Él cumple todo en su debido tiempo. Nunca le impongamos nuestro tiempo a Dios. Por el contrario, aferrémonos a Él. Anclemos en nuestro corazón su palabra y otorguémosles el espacio para que Él haga todo de acuerdo a su plan y el tiempo preestablecido. Ciertamente, al vivir de esta manera, nos alegraremos y viviremos en el indescriptible júbilo de los elegidos de Dios. Amén. Gracias, Padre. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. Fe en las proezas divinas en oración.
tus promesas sea ancla en nuestra vida espiritual. Permanecer siempre meditando de tu palabra. Que tu palabra sea nuestra brújula, nuestra guía. Buscarte con sinceridad, Padre. Permanecer firme en nuestras devociones y confianza en el Señor. Amén.